Well, it's one for the money, two for the show. Bienvenidos a Nostalgia Melómana. La huella sonora de nuestra cultura, haciendo girar la historia en el sonido que nos habita. Bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches o como quieran, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos entrando a Nostalgia Melómana y hoy vamos a platicar un poco acerca de nuestros recuerdos que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, quizá mi generación ahí por los 70s o gente de por allá de los 60s, pues no le llamábamos soundtrack a toda la música que escuchábamos y nos acompañaba en nuestras vidas, pero a final de cuentas después empezamos a llamarle a toda aquella cosa o aquella música significativa para nosotros y que nos acompañaba pues en diferentes momentos de nuestras vidas, pues lo llamábamos el soundtrack de nuestras vidas o el playlist de nuestra vida, ¿no? Que en sí quiere decir que es una compilación de música que pues ha estado con nosotros en diferentes momentos. Y pues bueno, vamos a iniciar con este programa, no sin antes agradecer a la maestra Reina Gutiérrez, también a nuestra compañera y queridísima Gabriela Gómez y a nuestra productora ejecutiva Olga Gutiérrez. Estamos iniciando un programa más de Nostalgia Melómana. Esperamos que se encuentren muy bien por donde anden y en donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando. Y pues nos vamos a ir con nuestro tema. A mí me tocó, pues muy joven, en los 70s, pues vivir esta transición de lo que era los formatos. Me tocó vivir el cambio de diferentes formatos del acetato, ¿no? O sea, o de los viniles a los cassettes, a los cartuchos, a los cassettes, luego a los CDs, ¿no? Y hasta ahora la era digital. Ha habido bastantes cambios que pues a lo largo de mi vida pues yo no me he dado cuenta, pero seguramente en cada uno de los momentos que pasé en mi infancia, en mi adolescencia, había un compilado de música que siempre me acompañó y que muchas de esas canciones hasta ahora me acompañan, muchas de esa música todavía me acompañan y hacen parte de mi día a día. Si no, no me estaría dedicando aquí a la radio, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, un poquito marcándonos en el contexto, yo a veces me gustaría abordar más cosas, pero hablo netamente desde mi experiencia cuando abordamos estos temas en relación a lo que uno sentía o lo que uno vivía en ciertos momentos, en ciertos espacios, ciertos lugares, ¿no? Y bueno, para mí era muy importante este tema y hablar con ustedes y platicar un poco acerca de esto, porque pues cada quien tiene un referente muy distinto, ¿no? Y bueno, cuando yo era niño, cuando yo tenía alrededor de unos 10 años, pues empezaba a darme cuenta pues de cómo funcionaba un poco el mundo, ¿no? No del todo, pero cuando menos sabía pues que los chavos nos dedicamos a la escuela y pues teníamos chance de salir a jugar en la calle por las tardes. Había una situación muy peculiar ahí en la calle donde yo vivía, porque pues había muchos jóvenes y muchos niños en esa calle y pues los fines de semana se volvía pues una cosa muy movida en el sentido de que habíamos muchos chavos jugando en la calle. Pertenecíamos a un equipo de hockey, tanto los adolescentes de esa cuadra como los que éramos niños en ese momento, todos pertenecíamos
a los equipos de hockey sobre pasto y sobre sala de la UNAM. Entonces, para nosotros, pues un sábado por la mañana, pues empezaba muy, muy prendido, ¿no? Porque pues entrábamos, más bien nos preparábamos durante toda la semana, entrenábamos para los sábados hacer nuestro partido. Y una vez ya entrado el sábado y entrados nuestros partidos, pues la gente llegaba muy jovial, traía música, cantaba, traían de comer. Era una cosa muy divertida. Era todo un festejo en convivencia con toda la comunidad, de pues todos los papás y parientes y amigos pues de los que jugábamos hockey. Y bueno, esto tomando y previendo y poniendo en contexto, pues para explicar que, por ejemplo, a mí me tocó vivir la transformación de la música, del rock pesado, de lo que venía de la música psicodélica o de lo que le llamaban garage o esta cosa que en algún momento fue la ola inglesa, se empezó a transformar en algo mucho más consistente, en algo mucho más fuerte, más pesado. Entonces empezó a haber muchas bandas pesadas, ¿no? Black Sabbath o Deep Purple o no sé, muchos otros, ¿no? Iron Butterfly. Había mucha gente que estaba experimentando en ese momento y también había una transición, pues en esa edad que yo tenía alrededor de, en el 78 10 años, pues ahí empezaba toda la onda New Wave. Antes que el punk, aquí se empezó a oír el New Wave, ¿no? O cuando menos en la colonia donde yo vivía. Y pues para nosotros era pues muy sorprendente y agradable que siempre teníamos una grabadora por ahí con la que pues con la cual andábamos para todos lados para hacer cualquiera de nuestras actividades ahí, aunque estuviéramos fuera de la calle fuera en la calle. Y entonces pues de eso vamos a hablar un poco en estos contextos. La Ciudad de México específicamente es muy musical, muy particularmente la Ciudad de México es una, una área, una zona muy musical. O sea, a cualquier lado que vayamos, un mercado, un centro comercial, un estacionamiento, la misma calle, el transporte, siempre hay música. Y bueno, algo que pasaba los fines de semana, pues es que pues uno utilizaba el sábado, normalmente en las casas de mis vecinos o de gente o de familias parecidas o que tenían el mismo estatus que la nuestra, pues los sábados se dedicaba un poco a el aseo y la limpieza de la casa. Entonces todos teníamos que ayudar un poco en esa tarea y pues mientras se realizaban todas las acciones en la casa, todo el quehacer, pues se ponía música. Entonces había mucha variedad ahí en mi casa porque pues estaban mis tres hermanas, estaban mis dos hermanos, bueno, mis dos hermanos grandes y el chico que pues en ese tiempo pues era muy chico para darse cuenta de algunas cosas, pero sí había mucho movimiento los sábados para que ya el domingo amaneciera pues tranquilo y realmente todos nos tuviéramos un tiempo de descanso. Pero el sábado era muy agradable porque ya hacia el final de la tarde, pues salía ya después de haber cumplido con los partidos mañaneros y eso, pues salíamos, si nos había ido bien en el partido, seguíamos festejando o compartíamos pues comentarios acerca de cómo nos había ido en el partido y luego pues si había algo que ver, alguna película o algo que ver, pues esa era la misión obligada los sábados ya por la tarde y pues salir a andar en las bicicletas por la noche, la nochecita. Antes había momentos de libertad que se permitían las familias porque la ciudad no era tan peligrosa como ahora, ¿no? Habíamos muchos chavos en las calles jugando sueltos, solos, sin una supervisión y eso
pues también se debía a la protección de la gente que no sabemos del mismo barrio. Entonces, siempre siempre si llegaba a pasar algo, inmediatamente salían los vecinos o no, pues nuestra propia comunidad que teníamos ahí a la atención de los asuntos que se fueran creando en esos momentos. Pero bueno, vámonos sobre lo de la música. En los años 70 la radio pues era parte también de la sobremesa, ¿no? En los años 70 el domingo era un día familiar, era un día de pues sí, de comida familiar, ¿no? La gente, las familias se preparaban desde en la mañana, iban a la iglesia o iban al mandado a comprar algunas cosas para pues hacer la comida del domingo, que la comida del domingo pues empezaba desde temprano, 1 de la tarde por ahí, porque empezaban a llegar todos los familiares, se empezaba a llenar la calle de carros y bueno, siempre había esta cosa que si se estaba haciendo de comer, se ponía cierta música. Si estábamos comiendo, otro tipo de música. Y ya terminando de comer, otra música. Entonces teníamos música para preparar, música para comer y música en la sobremesa. Normalmente en aquellos tiempos, pues en los mediados de los setentas, pues mucha gente escuchaba estaciones de radio como Radio 1000 o Radio Felicidad y ahí pues pasaban los éxitos del momento, ¿no? Los éxitos pues de toda esta ola de artistas y cantantes mexicanos e hispanohablantes que pues hicieron carrera en México y que pues eran eh, eran obligados casi en todas estas estaciones. Había gente como José José, Camilo Sesto, Rafael o Roberto Carlos, ¿no? Ese era como el parámetro de artistas que se escuchaban en la radio y pues a lo cual para algunos de nosotros pues esos sonidos se empezaron a formar ahora sí que el soundtrack de sus vidas, ¿no? Ahí estará el ejemplo de mis hermanas, ellas eran muy afectas a este tipo de artistas y pues seguramente si llego y les pongo alguna canción de ellos ahora, pues les traerán muchos recuerdos porque era música que ellas oían muy continuamente y entonces esto pues nos daba pues muchos espacios de convivencia, muchas formas de cómo relacionarnos entre nosotros, porque pues cada quien tenía sus propios gustos, ¿no? Bueno, los domingos era algo especial, ¿no? Porque se mantenía mucha atención para ver quién iba poniendo la música en el tornamesa, en el tocadiscos que le llamábamos. Cada quien quería tener un pequeño momento en donde pudiera poner uno de sus discos y poderlo escuchar pues con la gente, ¿no? Con los familiares, con los amigos, ¿no? Y bueno, no sé, había música para todo, había música por ejemplo, entre semana ya no sabíamos un soundtrack, ¿no? En las mañanas había estos programas infantiles en donde pues todavía llegaban a sacar a Cricri, ¿no? A Alfonso, ay, no recuerdo cómo se apellida este cuate, pero tenía una canción que Almazán se llama, ¿no? El mundo es una bola de agua y tierra. Esa canción era muy típica y era, pues sí, parte de la infancia de muchos de nosotros, ¿no? Ya después para los adolescentes, pues, no sé, había otras estaciones en donde, pues, ellos compartían momentos escuchando a los Beatles, a Creedence Clearwater Revival, a los Doors, ¿no? Había una estación más juvenil que se llamaba Radio Éxitos o La Pantera, ¿no? Que pues eran estaciones de radio dedicadas para los jóvenes, ¿no? Y hechas para los jóvenes. Y pues el fin de semana, pues había cambios en las programaciones, pero final de cuentas, pues era la misma música casi todo lo que escuchábamos entre todos. Y bueno, pues
También, aparte de esto, de lo que escogíamos para escuchar de música, pues estaban todos los sonidos aleatorios, ¿no? Que venían en el contexto del día o en el contexto de nuestras casas durante las mañanas. Desde el sábado tempranito, primero lo que había que hacer era prender la radio para escuchar las noticias. Y al final también era una actividad matutina como nocturna. Y luego también, pues, la barra informativa de mediodía que también nos iba informando, pues, ahora sí que el tránsito del día eran tres momentos inevitables en donde, pues, muchas de las casas, en muchas familias hacían esa pausa para poner las noticias, ya sea para tenerlo de música de fondo o de ruido de fondo, pero pues, era algo constante, eran estos sonidos aleatorios que les cuento que pues pertenecían ya a la familia, ¿no? Eh, la radio informativa pues tenía muchos espacios y entonces podíamos cambiarle a cualquier frecuencia y íbamos a escuchar casi en los mismos horarios el mismo tipo de programas, ¿no? O sea, como en 10 estaciones podrían estar existiendo al mismo tiempo 10 noticiarios distintos. Luego, eso pasaba en los 70s, pero ya hacia los 80s fue cambiando mucho porque también los formatos cambiaron, cambió mucho la forma de cómo escuchábamos la música y de cómo la empezamos a ver, porque empezamos a ver los videos musicales, empezamos a tener relación con este nuevo arte o esta nueva forma de exponer y de exhibir la música. Ya no era solo la radio, sino ya no era solo la radio y el nuevo formato que era el cassette, sino también la televisión tuvo mucho que ver con lo que veíamos. Por ejemplo, un domingo por la mañana, pues oía uno canciones infantiles todavía poniéndole el canal 2 en el programa de Chabelo, por ejemplo, ¿no? O hacia la tarde, ya desde media tarde, porque además era un programa larguísimo, escuchar a Siempre en Domingo, en donde escuchábamos a todos estos artistas que anteriormente les mencioné. Ellos pues en los 70 se iban consolidando y en los 80 ya eran figuras presentables, ya eran figuras nacionales y muchos de ellos figuras internacionales y que terminaban haciendo apariciones dentro de este programa de Siempre en Domingo que conducía este hombre tan desagradable que se llama Raúl Velasco, que bueno, pues él a pesar de lo maniqueísta y manipulador que era, pues logró darle una vista a la Ciudad de México, logró eh, dar un soundtrack a la propia ciudad, ¿no? Porque por ahí tenían que pasar forzosamente, pues todos los que quisieran ser artistas o pasar por algún filtro para poder llegar a otras tesituras artísticas. Entonces, eh, siempre en domingo era un espacio obligado para la música que escuchábamos en los 80s. De ahí y también pues empezó a cambiar porque a finales de los 80s pues ya también empezó a haber cambios. Ya habíamos pasado por el vinil, ya habíamos pasado por los cartuchos, que los cartuchos realmente tuvieron muy poca presencia aquí en México, pero sí había algunas personas, algunas familias que llegaban a tener esa consola, que era una cosa gigantesca, pero que además conseguir esos cartuchos que se podían tocar dentro del auto, ¿no? Como también se podían tocar en un aparato que era además muy grande y muy estorboso. Y por eso creo que ese formato no fue tan representativo, aunque sí tomó un momento en la historia de los formatos y de la música aquí en México y en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, estamos en esto de que en esos momentos, a finales de los 80s, pues mucha gente ya estaba consolidada, mucha gente que había estado trabajando
y actuando y cantando en los 70s como José José o Roberto Carlos, pues ya en los 80s ya eran figuras internacionales, pero empezaban a nacer otras figuras más juveniles, con un cambio de look, con una forma un poco más atrevida, más ligera, menos conservadora, y empezó a haber esta apertura con bandas como Flans o incluso Mecano, el propio Miguel Bosé, eh, Timbiriche, Parchís, Los Menudos, todo eso empezó a explotar de una manera expansiva, me empezó a acaparar televisión, radio, día y noche. Entonces, eso formaba parte de nuestra historia y de nuestros contextos musicales. También, no sé, por otro lado, más allá de toda esa música pop que se promovía en este tipo de programas como el de Raúl Velasco, pues había otro grupo de personas, otro grupo de artistas que empezó a pues a salir del anonimato, empezó a salir de las calles, empezó a salir de los hoyos funkis, empezó a salir de los bares y de los antros, y para conformar toda este movimiento que le llamaron movimiento, pero pues más bien fue una movida empresarial, en donde empezaron a motivar y a, pues ahora sí que a apoyar de alguna manera a las nuevas bandas, ahora sí que a los nuevos grupos musicales que iban a retroalimentar y a volver a poner en pie a, pues a la industria disquera de México y del mundo sobre todo, pero aquí en México porque teníamos un particular interés en darle apoyo a todas esas bandas que se podían controlar desde aquí, desde el mismo país, ¿no? No eran bandas que se pudieran haber llegado a convertir en íconos internacionales, entonces era mucho más fácil de controlarlos y de dirigirles sus carreras. Entonces, toda esta oleada que le llamaron bueno, aquí en México le llamaban un rock en tu idioma, y allá en España pues era la movida. Entonces había un intercambio y una lucha entre pues todos esos grupos que salían de allá de la movida, el rock en tu idioma acá en México, y pues ese otro movimiento del rock argentino que también se integró pues a nuestra radio, a lo que escuchábamos aquí en México. Entonces, mucho de la música de España, mucha música argentina, nos llegó en un momento a finales de los 80s, principios de los 90s, y eso se convirtió también de alguna manera en nuestro soundtrack, que ahora pues a mí a veces se me hace muy simpático que todavía haya pues gente que le entusiasme ir a ver a esas bandas. O sea, muchas de ellas son muy buenas, ¿no? Pero muchas de ellas, sobre todo, pues las que se convirtieron muy famosas, muy de repente, como los Caifanes o como Café Tacuba, pues han tenido largas historias, como la maldita vecindad, ¿no? Han tenido largas historias, pero pues en la mitad de su camino se quedaron en los procesos y ya no hubo mucho aporte. Mucho de lo que ellos hicieron, pues ya no se refleja en lo que ahora proyectan o en lo que ahora hacen. Ahora es como siempre rescatar un poco esa cosa melancólica del sentimiento de la juventud de aquellos momentos de finales de los 80s, ¿no? Hubo muchas transformaciones en esta ciudad, ¿no? Y pues dentro de ello también nuestro sentir y nuestra percepción hacia la música que escuchábamos. Eh, los Caifanes y todos ellos pues se convirtieron en, ahora sí que en el soundtrack de muchos jóvenes que se estaban transitando entre los 15 y los 23 o 25 años, porque pues ya podían, ellos hacían la vida de la ciudad.
ellos hacían la vida en esta ciudad. En ese momento, afortunadamente, empezó a haber una apertura gubernamental donde se empezaron a abrir pequeños foros, pequeños lugares donde pues uno podía ir a escuchar a estas bandas. No fue algo regalado del gobierno, fue también un negocio ahí pactado con las disqueras, pues para poder ir generando dinero y sacando dinero pues de los nuevos talentos. A veces creemos que esas cosas no están tan contempladas, pero sí, todo eso está contemplado. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser internacional? ¿Quién va a tener más dinero? ¿Quién va a permanecer? Todo eso, muy a pesar de nosotros, muchos sabemos que eso ya está contemplado, ya está planeado desde mucho tiempo antes, pero nos hacen y nosotros también nos gusta pensar que es algo que nos llegó así por, por casualidad divina, pero no, son cosas que se controlaron desde muy en lo profundo con la industria y con la gente que invierte dinero para el negocio de la música. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues teníamos también como país futbolero, pues los domingos era el día particular de la... Había un momento en el día que era para los papás o los hermanos grandes para poder ver el fútbol. Dentro del fútbol, pues poca música, pero sí muchos sonidos que hoy podemos identificar y que se volvieron icónicos dentro de todo el movimiento futbolero, ¿no? Los coros, las porras, muchas cosas que se fueron generando y que se fueron quedando en la memoria de todos nosotros para poder vivir un domingo completo, un domingo que desde la mañana empezábamos a oír la voz de Chabelo hasta el final del día, ya a las 9 10 de la noche, oír a Raúl Velasco. Hago estas referencias porque pues final de cuentas ahora legamos mucho porque pues ahora tenemos muchos canales y muchas cosas donde podemos ver y seleccionar nosotros lo que querramos. Pero en aquel momento no pasaba así. Eh, Ahora me parece muy extraño y muy raro cuando los intelectuales dicen, no, que Chespirito y que todos esos programas eran una basura y eso. Pero a final de cuentas también, intelectuales o no intelectuales, todos vivíamos de eso, todos vivíamos en ello porque era lo único que podíamos ver. No teníamos canales. Bueno, la gente que tenía mucho, pero mucho dinero, pues sí, tenía estos nuevos sistemas de cable, ¿no? Para poder ver televisión, televisión internacional u otros canales, ¿no? Eh, la radio, pues sí, ha sido algo que nos ha salvado porque a final de cuentas la radio, pues sí la podemos sintonizar desde una pequeña radio, estaciones que pueden estar emitiéndose desde, no sé, desde Europa o desde Asia o desde África. Y pues eso ahí ha sido una particularidad que la radio permanece y continúa con esa forma de poder sintonizarnos y acercarnos. Pero antes no teníamos mucho poder de elección. Era Televisa o Televisa. Y era Televisa y Televisa. O sea, no podíamos escaparnos de sus manos y las cuales pues nos fueron moldeando de una manera para poder consumir pues todo lo que escuchábamos en aquellos momentos que muchas veces decimos, ya no sabemos si es una herencia amable que nos llegó por nuestras familias o una imposición de pues aquellas mentes y de aquellas personas que controlan la economía y que nos van dirigiendo como sociedad. Entonces hay veces que mucho de lo que gustamos no nos llegó por el simple hecho de haberlo elegido nosotros, nos llegó por el hecho de que teníamos un bombardeo constante acerca de eso. Se empezaron a abrir muchas estaciones de radios solamente para hacer esta cuestión de la payola, en donde pues era otra forma de generar dinero a menos escala, pero
A final de cuentas los artistas tenían que pagarles a los locutores, a los conductores de programas para poder ir posicionando su música, lo cual eso fue pues algo de las mecánicas que dejaron de existir a partir de que toda la música empezó a democratizarse en línea, ¿no? Por el internet, porque ahora todos podemos escoger y elegir lo que querramos a la hora que querramos, con todas las plataformas que existen. Y pues en aquel tiempo me gustaría decir que teníamos un buen poder de elección para decir cuál era realmente el soundtrack de nuestras vidas. Pero yo creo que de alguna manera todos nos identificamos de la misma manera porque a final de cuentas todos escuchábamos casi lo mismo, casi al mismo tiempo. Entonces, sin más, y con esta reflexión, me despido. Yo soy Robin Cell y pues les agradezco mucho su escucha y que me hayan acompañado en esta emisión. También agradezco a mis compañeras de comunicación, a la maestra Darina Hernández, a la maestra licenciada Gabriela Gómez y a mi compañera, amiga, que es nuestra productora ejecutiva de Nostalgia Melómana, a la maestra Olga Gutiérrez. Sin más, les mando un abrazo y nos estamos escuchando la siguiente semana. Escuchas FIB Radio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, capital cultural de América.